están en peligro en la Argentina. El pueblo tiene que saber. Hacé circular este video porque camuflado en lo que llaman una reforma laboral, terminan con los derechos de trabajadores, trabajadoras, pero además con la comunicación, la cultura y el periodismo. Te lo dije, Lidia. Ya está, te lo dije. Yo creo que tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar por contarle a la audiencia por qué para determinadas profesiones, en este caso vamos a hablar de la nuestra, que es el periodismo, sí, hizo falta un estatuto especial y no las leyes que en el Congreso salen, leyes de protección del trabajo. Porque en algunos casos se dan estos que no son excepciones, sino son situaciones particulares. Sí, primero coincido con Cintia en el sentido de que es, digamos, un avance, ¿no? Un ataque frontal contra no solo el periodismo, y ahora voy a explicar por qué, sino también contra la cultura, la comunicación en general, que está puesta de contrabando en una ley mal llamada de modernización, en donde, bueno, parecería que hay interés en retroceder en el tiempo respecto de una serie de conquistas de los trabajadores. Pero yendo puntualmente a lo que vos preguntás, la primera cuestión que tenemos que decir es que si vos me preguntás, o sea, todas las normas, todas las leyes tienen un sentido en función de proteger o tutelar ciertos derechos o ciertos intereses, ¿no? Si vos me preguntás cuál es el bien jurídico principal que tutela el Estatuto del Periodista, yo no te diría el trabajo profesional, que también lo es. Te diría el derecho a la información de la sociedad. ¿Por qué? Porque el periodista es la herramienta, es el instrumento que la sociedad tiene para conocer la información. Es decir, ¿cuál es el bien que producimos nosotros con nuestro laburo? Bueno, noticias, información, datos, ¿sí?, miradas sobre el mundo, sobre la realidad, y por eso, digamos, es una cuestión que afecta tan directamente la cuestión de la democracia y los valores democráticos, al punto tal que no podrían separarse una cosa de la otra. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que tenemos que decir también es que con esta cuestión de contrabando que aparece solapada en el final de una falsa reforma o modernización laboral, aparece un ataque directo a la democracia por la vía de una cosa tan poco accesible para el ciudadano de pie como una frase que diga derógase la ley 12.908, que por supuesto nadie sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esta, digamos, acá se protege el trabajo profesional, que además tiene amparos constitucionales, y dicho sea de paso, tampoco se la pueden llevar tan fácil de arriba. Hay una serie de cuestiones que la Constitución establece como tutela del trabajo periodístico, que tienen estatus constitucional justamente por la función que cumple el periodista. Y esto no, digamos, no desmerece ningún otro laburo ni profesión, no, sino simplemente tiene que ver con, bueno, cuál es el objeto del trabajo profesional. Ahora, yendo a terrenos menos, ¿cómo diría?, menos académicos o menos conceptuales. Ajá. Y yendo, primero quiero saber cuál es la fecha de nacimiento del estatuto. 1946. O sea que estamos casi 70, 80 años después. 1946, o sea, a un año del gobierno peronista. Entonces, digo, esto que vos decís es el sustento del estatuto, de la protección. Que lo dice el propio Perón en el discurso con el cual envía el proyecto al Congreso, donde dice, bueno, estamos en un escenario en donde vemos muchos empresarios de la información muy ricos, con trabajadores que producen esa riqueza muy pobres. Ahora, a eso iba. Durante mucho tiempo uno entendía, o digamos, el laburante de a pie, entendía que en el estatuto estaba la defensa de su trabajo, no sé si tanto por el respeto, sino por el tema de que el estatuto impedía que empresas que entraban y salían los trabajadores y que hoy estaban y mañana no, fundían, que no hubiera o que te despedían. El trabajo del periodista es un trabajo lábil, en donde la rotación suele ser muy grande, salvo en las grandes empresas como ha sido la pertenencia a Clarín, la pertenencia a La Nación, la pertenencia
no sé si por tan grande, pero sí por idea de Página 12, Sí. o la Cooperativa de Tiempo Argentino, digo, esta pertenencia de quedarte, pero en general era la rotación, el estás, hoy estás. En algún momento aparece como una primera, yo no sé si es la primera, pero una arremetida que yo sentí como primera, fuerte, contra el estatuto, o violando el estatuto, fue la aparición de las colaboraciones. Claro. Lo que dejó de hacer que un periodista fuera una persona de planta con pertenencia para pasar un tipo que vendía medias lunas, o sea, iba y presentaba el menú, el sumario, y entonces en función de eso, 21 colaboraciones, nunca llegabas, a las 19 te bajaban Sí. del barco un rato para que no llegara. O sea que la violación al estatuto viene siendo muy grande, y en el momento de Macri intentó esto y no lo logró, intentó también esto muy explícitamente. Al comienzo Rodney también algo tiró. También. Sí. Les digo, yendo a la cosa práctica del laburante, el tipo que hoy ya está instalado, o el tipo que va a empezar en el periodismo sin estatuto, ¿qué derechos reales de vacación, de despido y demás tiene? Déjame decirte antes que eso. Primero, acreditación de la condición profesional. Claro. Es decir, la ley se crea para que el periodista tenga una manera de acreditar su condición de trabajador de la comunicación. ¿Y por qué es importante esto? Porque automáticamente, por la Constitución y las leyes, ese laburante tiene el derecho de acceso a la información pública. Claro. Tiene acceso a los funcionarios que tienen obligación de responder ante el periodista cuando son temas de interés público. La estabilidad del trabajador de prensa es central también para que un periodista pueda avanzar con sus investigaciones, pueda desarrollar su trabajo de una manera que también está protegida por el estatuto. Incluso la violación de las fuentes, ¿no? El secreto profesional es otra de las fuentes que entonces, primera cuestión, necesitamos que el periodista pueda acreditar su condición de trabajador de prensa. Primera cuestión. Miremos el caso Pablo Grillo, miremos un montón de situaciones para entender también que el hecho de que la información abarque todas estas disciplinas, incluyendo el periodista profesional, tiene que ver con la posibilidad de que el ciudadano acceda a las noticias y a la información. Y si no está el periodista para contártelo, no vas a llegar a la información. La estabilidad, entonces, en el laburo, la protección contra el despido arbitrario, sin justa causa. Ideológico. Que presume que en muchos casos puede ser un ataque por el pensamiento, la ideología, la posición política, gremial, religiosa, lo que fuera del trabajador, cosa que el estatuto expresamente custodia. Claramente. Digamos, ¿no? Y lo custodia además de una manera bastante efectiva, que es la indemnización agravada por el despido sin justa causa. Es decir, si la patronal decide, porque no le gustó, porque tocaste intereses que no le convienen, con tu laburo profesional al dueño de la empresa y decide rajarte, bueno, sabe que va a tener un costo elevado por esa decisión. Y esta es uno de los mecanismos que tiene el Estatuto del Periodista también para proteger al trabajador, pero a través del trabajador, repito, porque me parece que es la cuestión central, proteger el derecho de la sociedad a poder informarse, por la radio, por los periódicos, por la tele, hoy por internet. Estamos llenos de jurisprudencia, además que ha venido actualizando la situación respecto de los medios que existían en la década del 40, en los años 50. Pero estamos precarizados. Estamos precarizados en un contexto de que hay la posibilidad de desarrollar una serie de nuevos medios de comunicación que deberían estar alcanzados también por esta, digamos, por la jurisprudencia. Sí, pero digo, hay mucha también jurisprudencia de trabajadores que lo hacen remotamente de sus casas por internet y que al momento de la desvinculación sin causa han estado protegidos por estas normas. Yo pienso, si hoy las patronales, desde Víctor Santamaría, Mañeto, pasando por los de La Nación, que nunca me acuerdo quiénes son exactamente los dueños. Mitre y compañía. Bueno. Mitre y compañía, sí, pero digo, qué sé yo, debe haber un CEO tipo Mañeto que no es Roa, no sé quién es el que está en el cerebro, no importa. Si todos ellos hoy tienen esta posibilidad
de rotación de la gente, de mal pago, de no acceder las paritarias, de no admitir las comisiones internas. Si las admiten, casi quedan en el folclore. O sea, sí, dale, jugá en el patio trasero, 2 bombos, un poco de quilombo, pero yo no me muevo de lo mío. Sin el estatuto, ¿hasta dónde pueden llegar? No, es que ese es el tema, digamos. Yo creo que todavía funciona como un dique de contención a un avance, diríamos, genérico de las patronales de la comunicación, pero que hoy tenemos que verlo en el contexto de Internet, en un escenario muchísimo más complejo, donde al trabajador le queda por lo menos la posibilidad de acudir a la justicia para que reconozca los derechos que en todo caso han sido vulnerados. Pero yo quiero insistir con una cuestión porque me interesa que quede claro. No solo se está atacando el trabajo de los periodistas, se está atacando, el producto. No, se está cuestionando el sistema democrático. Pero por eso, porque el producto de un periodista abona el sistema democrático. En paralelo con estos casos que vos mencionás de empresas periodísticas, tenés un montón de nuevos empresarios, ¿no? Al estilo Carajo, Gordodán, etcétera, etcétera, que lo que han creado es una propaladora de insultos, descalificación, odio, mensajes de violencia. Y otros, ¿no? A propósito, acaba de salir también un fallo en la causa de Cristina muy interesante que considera que el discurso de odio es el actor político central de la maniobra que termina con el intento de asesinato de la expresidenta. De manera que todos estos instrumentos, si vos empezás por sacar de la ecuación el trabajo profesional de los laburantes, que su meta central es la información, bueno, estás dejando en pelotas a la sociedad para poder acceder a un montón de cuestiones que, como bien planteabas vos, en muchos casos los propios intereses mediáticos por ahí están protegiendo. Claro, porque digo, hoy tampoco la gente tiene, digo, hablando crudamente, tampoco hoy la gente tiene un acceso a la información completa, tiene acceso a la información que las empresas quieren. Y los compañeros que trabajan en esas empresas escriben lo que se puede. Tampoco hay esto es en el mundo capitalista, si querés ponerlo de alguna manera, aunque en algunos lugares, en otros países, hay leyes durísimas para quien para quien vende fruta, digamos, incluido en Estados Unidos, hasta en Estados Unidos. Pero digo, hoy eso está vigente. A mí lo que me parece es que además del acceso a la información, hay un bastardeo de la profesión, y esto voy al punto de que nadie va a decir, yo escucho a este periodista porque es mi acceso a la verdad y a la información. Son muy pocos, generalmente hay cierto fanatismo en eso. Lo ideal sería una sociedad que leyera todos los medios y que sacara su propia conclusión. Por lo menos mi ideal es ese. No me gustan los fanáticos de ningún tipo y color. Entonces digo, a eso le agregás la precariedad. Yo el otro día vivo cerca de la agencia Telam. Sí. El otro día hicieron una feria y era lastimoso ver a redactores de primera, gente interesante, vendiendo tortas, vendiendo billutería, porque lo que estaban intentando era vender para poder ganar un poco más del sueldo o para sostener el fondo de huelga. Claramente. Es una denigración en donde, digo, el tema esto es como la frutilla del postre. Yo lo que estoy diciendo es, vinieron avanzando y ahora se vienen llevar puesto directamente todo, incluida la ley de medios, que en la práctica también se la llevaron puesta. Parcialmente sí, sería un tema para charlar también bastante, pero quiero digamos, enfatizar un aspecto. Si vos querés, el tema de el deterioro de las condiciones de trabajo y del empobrecimiento en general no es algo privativo de los periodistas. Todos los laburantes de este país, formalizados o no, son víctimas de esta Exacto, pero situación. Yo me monto en lo que ahora, vos decís de la libertad y de la necesidad de que la gente tenga la cabeza libre para hacer periodismo de investigación, para buscar, para seguir esa vocación de libertad pero periodística. No la tenés y encima estás cagado de hambre. Te agrego una cosa más. Están queriendo también cargarse las modificaciones de injurias y calumnias que se consiguieron en 2009. ¿Para qué? Para no solo cagarte de hambre, sino meterte en cana. Es decir, para que el juez ordene que te metan preso
cuando hoy te está protegiendo las reformas que en su momento se hicieron, Claro. de los artículos del Código Penal 109 y 110 que penalizaban con cárcel a los periodistas que investigaban el poder, Exacto. sumale a eso, si se avanza con la derogación del Estatuto del Periodista, más la situación general que vos describías muy bien hace un rato, más patronales de la comunicación que se sentirían ya absolutamente libres para deshacerse de aquellos compañeros cuya línea de investigación les molesta. O no les gusta, entonces, bueno, claramente no les sirve. Bueno, un viva la pepa que va a perjudicar a los laburantes, por supuesto, pero va a perjudicar mucho más al conjunto a toda de la sociedad, claramente. Te invito a que hagamos un break cortito. Escuchamos a un amigo que se llama Piero. ¿Cuánto hace que no lo escucho? Mirá lo que vas a escuchar. Ahí va. Quédese bien piola para ver. Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys, indios flacos, sin jabón, negros feos que atacan a traición. Y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser a las 12, a las 15, a las 18 y a las 22. Los seres civilizados prendemos la televisión. Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Las películas de Tarzán, Batman, Robin, Superman nunca llegan a detener una 1050 que está por caer, ni aplicándole el control con los aparatos de los decibol. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados prendemos la televisión. Y los niños de hoy en día tienen como diversión del maniático sexual hasta el asesino sádico y brutal. Y cuando ya no pasa nada, elegantemente los mandan a la cama. Y si allí quieren soñar con los angelitos, no pueden estar. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados nos prendemos la televisión. Hasta mañana, yo soy el cura del canal. Y este curita se va a la cama. Y aprovechando, queridos hermanos, para hacer un momento de meditación, pidámosle a Dios perdón por aquella y por esta programación. Recién ahora parece que va a cambiar. Y por este bendito proceso de reorganización que ya está. Bueno, se nos cortó de golpe, pero estaba justo por decir, creo que esto va a cambiar, y el operador decidió que como no está cambiando un carajo, claro, como no está cambiando un carajo, me importó el final. ¿Qué época era esta del televisor? ¿Qué época para 70, los periodistas? 72, pero 73. Para los periodistas, ¿qué época era? Y en buena medida te diría una época de oro en un sentido. ¿Por qué? Porque todavía era un modelo de comunicación basado en el periodismo de periodistas, no en el periodismo de los empresarios de la comunicación, claro, cartelizados, no en el mundo que viene después de eso, que es un tipo de periodismo, si vos querés, en algunos casos más cooptado por el individualismo neoliberal en ciertas empresas mediáticas, que deja atrás aquel periodismo de investigación, de disputa por el poder, de avanzar sobre la corrupción empresarial del Estado y de distintos sectores, ¿no? Que de alguna manera, y saliendo de una etapa de la dictadura militar que se va en el 73
Todo lo cual generaba este ambiente en el cual Piero, de alguna manera, bueno, reivindicaba la posibilidad de avanzar hacia algún tipo de regulación frente al discurso de los medios de comunicación de esa época, los canales de televisión, ¿no? Donde había una mirada muy sesgada sobre los personajes, las ficciones, la noticia, etcétera, etcétera. Pero es un periodismo que tenemos que reivindicar y que también fue posible porque estaban vigentes las protecciones del Estatuto del Periodista. ¿Cuántos desaparecidos tuvimos? 190 y pico. ¿Por qué? Bueno, básicamente por pensar, por escribir, por investigar, por meter el hocico dedo en la donde no llaga. se debe, claro. El dedo en la llaga. Pero de esto se trata el periodismo. Pero justamente. claramente. Después nos quisieron farandulizar en los 90 con el neoliberalismo, con un montón. El Y periodismo ahora estamos en una espectáculo. situación deprimente del periodismo y del peronismo. Ahora estamos en me, algún punto. me salieron mis dos pasiones, el periodismo y el peronismo, hoy están deprimentes. En algún sentido el antiperiodismo, ¿no? Es un, digamos, en un modelo que además está agravado por una serie de cuestiones que tienen que ver más con esta época, que tienen que ver con la existencia de Internet, la sobreabundancia de información en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que pone en crisis dos cuestiones que hasta ahora no eran discutidas: los hechos, ¿no? Y el estatuto de veracidad de los hechos. Claro. Las tecnologías hoy te permiten cambiar los escenarios, Claro. construir hechos Ya no donde sabes no hay qué hechos, es cierto. no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Construir una mentira tecnológicamente es muy fácil. Y linda. Y esto requiere... Y linda, encima tiene un packaging bueno, espectacular. pero esto requiere todavía mucho más del viejo periodismo. Totalmente. No mucho menos. Totalmente. Porque mucho menos un periodismo bobo que no pregunta, que no interroga, que no quiere No saber interpela qué y es lo que no pasó, se interpela. no repregunta, ¿no? Estamos llenos de programas donde se hace fulbito, repiten casetillas, se ríen, cuentan bueno, el otro día, mirá, no es santo de mi devoción, pero dijo algo que me parecía interesante, Mario Pergolini, hablando de las nuevas tecnologías y qué sé yo, pero hablando de los streaming, decía, el momento en que ocupen 4 horas de la mañana en contar con quién se acostaron la noche anterior, cómo salieron, y si una piba está más o menos fuerte y no sé cuántas cosas más, que viola la discriminación, la deconstrucción, bla, 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 se va a acabar, porque llega un momento que esa saturación, no hay más público para eso, la gente crece, el que se queda, y creo que lo dice por experiencia, porque a él, para el público, para el periodismo que él hacía, tampoco hay espacio hoy. Hubo un momento en que no hubo espacio. Terminás generando un cuero que te rebota absolutamente. Y hoy todo. está haciendo un periodismo tradicional. ¿Por qué es éxito? Porque está haciendo un periodismo tradicional. Pregunta, respeta, escucha. Sí, y agenda, ¿no? Una agenda distinta de la que el mercado nos está vendiendo. Exactamente. Está yendo todo el mundo, dice lo que quiere, se divierten, me parece. No, y conoces cosas o situaciones que no conocías. Y me parece inteligente que los primeros que invitó es la gente que lo putea. Me pareció bárbaro. Dice, a ver, ¿qué cuenta tenés conmigo? Vení, contame. No, vos me dijiste en el 78. En los 90 me dijiste, bueno, acá estoy, qué sé yo, pido perdón o no, qué sé yo. Sí, el punto para mí también es que nada de esto nos tiene que distraer de las cuestiones que uno tendría que considerar son fundamentales. ¿Vos creés que para nosotros era medio básico que empezabas a trabajar y para saber cómo defenderte leías el estatuto, agremiado o no, pero digamos había como una situación al respecto? ¿Vos creés que las nuevas generaciones saben qué tienen que defender cuando les pedimos que salgan a defender el estatuto? Probablemente no, en ese sentido creo que hay un buen laburo de lo que es la FATPREN y del sindicato de prensa, digamos que están todo el tiempo tratando de mantener vivo el debate y la comunicación en relación con este tema, pero sin dudas creo que es una generación a la que le va a costar mucho más comprender estos alcances, porque justamente, digamos, en buena medida están quedando atrás los tiempos de las grandes investigaciones donde las ideas, los cimientos del poder se veían de alguna manera. Nosotros trabajamos con ideas, interpelados, ¿verdad? Sí. Nosotros trabajamos con la exploración de ideas, con el cruce de ideas, con el choque de ideas. Y hoy a mí me parece que eso es, cuando vos estabas describiendo recién la ausencia de repregunta, es porque no estás formado, no sabés
a quién le estás preguntando, ni qué tenés que, ni cómo viene la repregunta, o porque tenés miedo de repreguntar. Exactamente, porque a lo mejor es un periodismo más preocupado por la continuidad laboral que por la porque vas verdad. a perder el promedio de guita que hoy gana un periodista, que son 600.000 pesos. Son sueldos de hambre. Un sueldo de hambre comparable a un jubilado, digamos. No sé, a mí me preocupa francamente mucho el tema de que a la precarización no se pueda defender porque ya estás precarizado, entonces es más de lo mismo, esto ya no me defiende. Esta entrega que hay en diferentes sectores de la sociedad, no solo nosotros. Que hay como un rumor bastante verosímil, ¿no?, de que esto de nuevo es una cláusula clarín, digamos, en medio de esta cuestión de la reforma laboral. Yo te voy a decir, no es la primera vez que estas corporaciones concentradas en la comunicación se pegan un tiro en el pie. Porque al final, ¿sabés qué es lo que pasa? Que terminan, digamos, en un ambiente de tal descrédito, donde todo vale lo mismo, que no tiene relevancia, no tiene importancia, si hay un periodismo de calidad, si hay buena información, si hay notas inteligentes, si hay nuevas investigaciones, si las agendas se actualizan, va todo quedando en una chatura donde además los nuevos medios y las nuevas corporaciones se comen a los viejos, ¿no? Y el problema que tienen los medios en el caso de la Argentina es que deben vivir del mercado interno todavía, a pesar de que están ayudando a matarlo, viven del mercado interno. Y los que viven de otro modelo de comunicación, que son las plataformas, se llevan dólares de nuestra tarjeta de crédito todos los santos días. Entonces estamos exportando dólares fuera del país para consumir contenidos y estamos matando el mercado interno, que es el que mayor interés tendría en conocer la información, en acceder a las noticias, ¿no? Entonces, digo, me parece que en el empresariado argentino en particular y en ciertos sectores de la sociedad hay como un conformismo bobo con todo esto que puede ser realmente muy peligroso para todos. Además, porque los tipos que manejan, que cortan el bacalao, corregime si me equivoco, son todos de la vieja escuela, o sea que saben qué era el periodismo. Digo, cuando te hablo de un ROA, encima era un tipo compañero, pues se suponía que estoy hablando, digo, venían de aquellas redacciones donde uno cuando aspiraba a entrar a esas redacciones era wow, ¿no? Era era tu modelo de laburante a futuro, aún cuando no pensaras lo mismo, ¿no? Pero era el modelo del prestigio. Hoy es todo, me parece que la labilidad y lo efímero hace que la defensa sea menor. Yo me espanté con lo del estatuto y hice una minimísima encuesta que no, obviamente no tiene significación, pero me di cuenta que la gente a la que le importaba el estatuto tenía de 55 para arriba, o ponele de 50 para arriba. El resto era, no, pero si yo no estoy agremiado, boludo, no tiene que ver con que tengas agremiado, con solo que estés adentro de con solo que estés adentro de un diario, de una revista, de un canal de televisión o de una radio, te comprende el estatuto. Sí, o que tengas un blog, que tengas lo que quieras. Digamos, podés aspirar, este programa tiene el estatuto. Por eso, podés aspirar a hacer un periodismo, digamos, de buena calidad, que sea útil a la gente para construir una idea de cuál es la realidad, etcétera, etcétera. Y me parece que hay que elaborar, es un tema que hay que trabajar, que además tenemos que admitir la posibilidad de una discusión, pero en otros términos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver, con los cambios en los modos de producción, ¿no? En los modos de transmitir, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que podrían ser objeto de un debate serio, pero hay cuestiones que no son negociables: la estabilidad, la protección del despido injustificado, la acreditación para mantener el secreto profesional, el acceso a las fuentes, es decir, un montón de cosas que son la base del periodismo que no pueden ser negociables, que están amenazadas hoy. Y no pueden ser negociables. No son negociables. Nos vamos porque me están haciendo señas, nunca se dijo esto, me están haciendo señas desesperadas de que el programa se termina. Poneme Guantanamera que me quiero ir. Dale. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica.